El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?», le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él». María le dijo: «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Raboni», que en arameo significa maestro. «Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios». María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Al atardecer, Tremenda esta lectura, ¿verdad? Como comunidad estamos hoy reviviendo el hecho en el que se sustenta, se fundamenta nuestra fe cristiana, la resurrección de Cristo. El Señor ha resucitado. Aleluya. El año pasado lo hicimos desde el texto del Evangelio de Marcos y este año, de nuevo, volvemos a hacerlo, nos asomamos en el Evangelio de Juan. Se suele decir que el Evangelio de Juan es como el más teológico de los 4 evangelios. Yo diría que por lo menos es como muy pedagógico, ¿no? Tiene una catequesis, una enseñanza bastante elaborada, o elaborada de un modo distinto. Muy mascado todo, ¿no? No sé. Aunque es un texto muy estudiado en la Iglesia, vamos a tener siendo el día que es, ¿no?, esa actitud de estar abiertas y abiertos al Espíritu del Señor y dejarnos sorprender por Él. Nuestro culto no es un simple recuerdo de la pronunciación de Dios en la historia, que en parte también lo es.
¿no? En la persona de Jesucristo, levantándola de entre los muertos. Sino, con la ayuda del Señor se trata de hacer presente hoy, en el momento actual, con todo lo que envuelve el tiempo que nos está tocando vivir, lo que significa descubrir al resucitado entre nosotros. La resurrección es el evento más importante de la fe cristiana y el que le da sentido. Lo decimos siempre. Yo tengo esa costumbre, soy pesado. El Evangelio de Juan tiene un lenguaje especial, un lenguaje que lleva mucho simbolismo. Recordamos, porque lo sabéis muy bien, que es un evangelio que hace ese contraste entre luz y tinieblas. Desde el principio Jesús es representado como la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Juan 1:9. En el versículo 5 de ese primer capítulo del Evangelio se dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y de la misma forma se juega con el contraste del día y la noche en este Evangelio. Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad?, busca a Jesús de noche. Pero a la noche o las tinieblas no representan al mal, como se dice mucho en nuestra cultura popular, ¿no? Las tinieblas, el mal, no va tanto por ahí. No va tanto por ahí. Seguro que recordáis muy bien que las tinieblas en el Evangelio de Juan significa más bien como incertidumbre y falta de conocimiento de Dios, pero no falta de conocimiento intelectual, sino de tipo relacional, o una mezcla de ambos, pero especialmente lo relacional está muy presente ahí. Qué impresionante este relato de hoy. El primer día de la semana, que para los judíos pues es el domingo, cuando todavía era de noche, pero se acercaba el amanecer. No es casualidad que se mencione la noche y el futuro amanecer de una forma muy bella. María Magdalena, destrozada, rota en la oscuridad de su tristeza, creyendo que ya había terminado todo para Jesús y para las esperanzas que ellos habían puesto en él, va al sepulcro, en esa oscuridad todavía. El Evangelio de Juan hace que la oscuridad de la noche se mezcle con la oscuridad interna de María Magdalena, desde su desconsuelo y su dolor. Y en esa oscuridad, sin esperanza, porque su amado Maestro ha muerto, siente la necesidad o el impulso de buscar a Jesús en el sepulcro. El Evangelio de Juan no dice que ella vaya allí al sepulcro para embalsamar a Jesús, porque eso en el versículo 39 y 40 del capítulo anterior ya lo había hecho Nicodemo y José de Arimatea. Aquí la escena es distinta. Está redactada de otra manera, para que se sienta de otra forma, que ella está emocionalmente afectada, está hecho polvo. Para ella en estos momentos, pues Jesús ha muerto. Jesús ya no tiene respuesta. Pero esto también, si me permitís que sea un poquito alegórico, esto también nos alerta de algo. Porque también hay formas religiosas que, por muy cristianas que digan ser, también están muertas, con una religiosidad vacía, donde, sin decirlo, han dado a Jesús por muerto definitivamente. Plantéate tu vida ahora mismo, tu relación con Jesucristo. ¿Está para ti en la tumba? ¿Dónde tienes tu fe? ¿Dónde tienes tu fe? ¿La tienes sepultada? ¿La tienes enterrada, como en la parábola de los talentos? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿Tu idea de Jesús es la de un Jesús que ya no puede decir nada? ¿Que ya no te puede guiar? ¿Ni te enseña? ¿Que ya no te abraza? María Magdalena había puesto todas sus esperanzas de liberación mesiánica en Jesús y confiaba en él. Pero su amado Maestro había muerto cruelmente. Y ahora ella, como el resto de discípulas y de discípulos, creía
que el proyecto de Jesús había fracasado. Y de una forma brusca, cruel, dolorosa. El grupo de Jesús estaba destrozado emocionalmente y desorientado. Para ellos la esperanza de liberación y la esperanza del reino habían muerto con Jesús. No podían encajar aquello. Y ahora nuestro texto, donde si lo leyeses por primera vez, lo único que esperarías sería encontrar que esa oscuridad de la noche que va relatando da paso al amanecer natural, ves que en realidad ese amanecer natural no se tiene en cuenta. Porque lo que ocurre es otro amanecer más importante, otra luz, otra claridad que disipa la oscuridad. Vamos a encontrar el amanecer de la vida. No es casual que Juan 1:4, cuando habla de Jesús, diga: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz van juntos en Jesús desde el principio al final de este evangelio. Tan precioso, tan precioso. Después de las tinieblas viene la luz. Lo hablaba con Jesús el viernes. El lema del reformador Calvino era post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. Que por cierto, quizás sepan nuestras hermanas chilenas que el primer escudo de armas de Chile, tiene, por influencia protestante, presbiteriana, tiene puesta debajo o arriba ese lema: post tenebras lux. El escudo actual no lo tiene, el antiguo. El nuevo amanecer de la resurrección de Cristo, ese amanecer para María Magdalena como para ti y para mí, disipa toda tiniebla de nuestra vida. Qué grande es encontrarse ese amanecer. Ante el Cristo vivo, ante la resurrección, el desaliento, la incertidumbre, el caos, nuestras contradicciones, nuestras oscuridades, nuestros pecados, tienen por fin respuesta. Respuesta definitiva. Respuesta confiable. Vemos que María se acerca al sepulcro porque emocionalmente lo necesita. Quiere acercarse a un Jesús que para ella ya no está. Y María Magdalena hace en realidad algo contra toda norma social. Porque las mujeres en aquella cultura no podían ir a ese tipo de lugares donde estaban los sepulcros solas, sin la compañía de un varón de su familia o cercano a la familia. Y sin embargo desobedece valientemente esta norma social y va allí. En otros evangelios va con un grupo de mujeres. Aquí no se menciona, pero son mujeres las que van allí, contra toda norma social. Y se dirige encima a la tumba de alguien que ha sido considerado por las autoridades como un sedicioso que se autoproclamaba rey. ¿Os acordáis del Domingo de Ramos, no? La entrada triunfal. Ya decíamos que cuando Pilato le hacía aquella pregunta, no venía así porque sí. Si la pillan, le va a caer una buena a María. El relato nos dice que cuando María llega al sepulcro, la piedra que tapa la entrada ha sido quitada. Ella se asoma y ve que no está el cuerpo de Jesús. Así que corre a decírselo a Pedro y al discípulo amado. Si fuésemos una iglesia pentecostal, yo te diría algo así como: dile a tu hermana o a tu hermana de la derecha o de la izquierda, el cuerpo no está. No hace falta que lo hagáis porque no somos de esa línea, por ahí te va a escapar, pero lo digo porque estamos reviviendo y haciendo presente la narración. Y es interesante la urgencia de avisarlo, ¿no? De lo sucedido a alguien, a quien tienes al lado. Ella, María, les dice a estos discípulos, seguramente que con angustia: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María siente que le han quitado hasta el derecho de ir a llorar y hacer duelo frente a la tumba de su maestro querido. Pedro y el discípulo amado, corriendo a toda pastilla, llegan al sepulcro. Llega primero el otro discípulo, que se asoma bajándose a mirar.
pero sin entrar ve que están allí los lienzos. Pedro llega después y él sí entra en el sepulcro. Y ve los lienzos también. Y ve en otro lugar el sudario de la cabeza cuidadosamente enrollado. Esas prendas, ese sudario, esos lienzos, esas telas han perdido su función, ya no sirven. Déjate cautivar por la sorpresa de esta narración, que es fascinante, increíble, porque no queda ahí, es algo que va con tu propia vida, ¿no? Porque dice el versículo 8 que después el discípulo que va con Pedro también entra dentro. Y al ver esto, simplemente las ropas, las telas, vio y creyó. Fíjate qué sencillo. Aquello le resultó suficiente como para despertar algo en él para creer. El versículo siguiente nos hace una aclaración súper importante. Y digo súper importante, hermanas y hermanos, porque no se suele tener en cuenta en nuestra manera de leer y de entender los evangelios. Aclara que todavía los discípulos no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Nosotros muchas veces leemos el Evangelio y pensamos que los discípulos están algo así más o menos como esperando a ver cuándo resucita, ¿no? Y no es así, no es así. No se habían enterado de nada. Fue al final, después de la resurrección, cuando toda la enseñanza de Jesús ya le encaja. Pero en un principio... Pero no te creas, porque tú también puedes aprender cosas de Dios, doctrinas, enseñanzas, pero si no tienes existencialmente un encuentro con el resucitado, por así decirlo, vas a estar más o menos en las mismas. Te vas a quedar en teoría, quizá conozcas cognitivamente, intelectualmente doctrinas, pero te va a faltar conocer relacionalmente. Pero bueno, si ese fuera tu caso, enhorabuena, porque hoy nos estamos abriendo juntos a la resurrección de Jesús. A mí me parece interesantísimo que, aunque los discípulos todavía no habían comprendido nada de que era necesario que resucitase de entre los muertos, a pesar de esto, el discípulo amado vio, como decía el versículo 8, y creyó. A veces sin tanto conocimiento doctrinal y teológico, y fíjate que a mí me encanta, pero desde la fe sencilla se conoce o se experimenta la verdad que nos trasciende. Vio y creyó, probablemente con una fe torpe, como la podamos tener nosotros, pero creyó, intuyó algo que comprendería después. Este discípulo ve y cree, pero lo que ve no es al resucitado, no ve al resucitado. Cree sin haber visto en realidad. No sabemos cómo es este creer. Porque luego dice, terminaba el texto con ellos, que luego volvían a la casa, a lo normal. No es como un evento espectacular, teofánico, ni sorprendente, ni mucho menos. Pero este tipo de destellos de fe, que aparentemente no son importantes, sí lo son, nos acompañan en nuestra vida. Además, esta fe del discípulo es una fe todavía poco consistente. Una fe que duda, porque si se me permite, espero que me lo permitáis, hacer una armonización con los evangelios sinópticos, cuando a los discípulos luego se les anuncia la resurrección, al principio no se lo creen. Así que esto es como una especie de stand-by que va primero, ¿no? En el camino, una pequeña pincelada de fe que tendrá que ser luego alimentada en presencia del resucitado en comunidad. Después de irse estos discípulos, Pedro y el discípulo amado que se vuelven, según el relato, María Magdalena, mientras tanto, dolida, hazte la idea de que estaba dolida, llorando a moco tendido en la puerta del sepulcro, se inclinó para mirar dentro. Y dice el texto que tuvo la experiencia de ver dos ángeles de vestiduras blancas. En otro momento me encantaría que habláramos de la representación de las vestiduras blancas en los pasajes bíblicos.
Pero como María estaba pasando ese duelo, cuando le hablan, ella está como en piloto automático. Parece que no se da cuenta de que está allí hablando con dos ángeles. Está mentalmente ajena por su dolor. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les explica que es porque se han llevado el cuerpo del Señor y no sabe dónde le han puesto. Ella sigue pensando en velar el cuerpo. Nosotros, a posteriori ya, porque nos conocemos la historia, podemos ver que el error de María, el tremendo error, es buscar entre los muertos al que vive. Eso lo sabemos nosotros ya. Como muchos que también hoy buscan al Señor en lugares o en sistemas religiosos vacíos, donde no se le encuentra. Y María, volviendo sobre sí, cambiando la perspectiva, girándose sobre sí misma, vio a Jesús sin reconocerle. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, el hortelano, el que cuidaba aquello, le vuelve a decir las mismas palabras que le dijo a los ángeles, ¿no? Es necesario que Jesús la llame por su nombre, según el versículo 16 tan hermoso, María, para que ella se dé cuenta de que es el Señor. Date la vuelta si estás buscando al Señor en el sitio equivocado o desde un sistema equivocado. Mira a quien tienes delante, que te está llamando por tu propio nombre. ¿Sabes una cosa? Tenemos muchas veces al Señor delante, llamándonos por nuestro propio nombre. Y no nos damos cuenta o no lo queremos ver. Porque además, como nos enseña el propio Jesús en ese texto tan bonito de Mateo 25, Él mismo está en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los inmigrantes, en los que están desnudos, en los enfermos, en los encarcelados. Desde ellos, desde la boca de esas personas, nos llama un sinfín de veces. Ahí está también el resucitado. Bueno, después de llamar a María por su nombre, como a ti y a mí nos llama por nuestro nombre, es cuando ella se da cuenta de estar en la presencia del Señor. La resurrección de Jesús lo supone para nosotras, para nosotros, lo supone todo. Dice el teólogo Jürgen Moltmann que la fe cristiana, que no sea fe en la resurrección, no puede ser llamada ni cristiana ni fe. Esto es clave. Jesús no es un fraude, como tantos supuestos mesías que hubo antes y después. Él ha sido vindicado por Dios. La resurrección es mucho más que un sello de garantía. Todo lo que vemos en los evangelios queda para nosotros atestiguado de esa forma. Jesús es confiable. Es más, es nuestro descanso, es nuestra vida, es nuestro Señor, es Dios con nosotros, es tantas cosas. La promesa de que Él hace nuevas todas las cosas, la promesa de que la vida será regenerada como cielo nuevo y tierra nueva, descansa en ese anticipo, en la primicia que hemos leído también en el texto de Corintios. Él es la resurrección y la vida. En Él descansa todo. Terminamos el sermón fijándonos, como me gusta hacer cuando tenemos este pasaje delante, fijándonos en el detalle de que María es comisionada por el Señor para dar la noticia de la resurrección. El testimonio de las mujeres, lo decimos todos los años porque es importante, no era válido en aquella cultura si no era respaldado por un hombre, como para tomar ese testimonio en serio. Pero Dios quiso que fuese una mujer, o las mujeres, en los sinópticos, quienes diesen ese testimonio. ¡Qué grande! ¡Qué valor está dando a la mujer! Y lo hermoso es que María, como recordamos, al ser una enviada que
¿sí? Que en griego es apóstol, ¿no? En la tradición cristiana oriental fue llamada isapóstolos en Oriente, en las iglesias de Oriente. Isapóstolos, que significa igual a un apóstol. Qué grande eso, ¿no? Esa expresión. Ella es igual a un apóstol, porque fue la que anunció a los apóstoles. Y en la tradición nuestra, en la de Occidente, tanto para la Iglesia católica como para las iglesias protestantes, evangélicas, se le ha llamado apóstola apostolum, que significa la apóstol de los apóstoles, por hacer lo que dice el versículo 18, de dar la buena nueva a los apóstoles. Y tú, hermana y hermano, la muerte ha sido vencida. ¿A quién vas a darle hoy la noticia? Christos anesti. Aleluya. El Señor ha resucitado. Soli Deo Gloria.